estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y pues este mensaje que Dios me inspiró para compartir está relacionado especialmente con lo que estamos estudiando en la lección de escuela sabática, ¿sí? Vamos a ver que hay una aplicación local en el tiempo de Israel, en el tiempo de el Éxodo. Hay una aplicación eclesial como iglesia, como pueblo de Dios, y hay una aplicación personal, ¿sí? Así que bueno, yo también voy a orar pidiendo que Dios nos guíe en este estudio a cada uno de nosotros, lo que vamos a meditar en su palabra. Oramos. Amante Padre Celestial, santificado sea tu nombre, oh Dios. Señor mi Dios, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra con libertad en, en esta red social, en este grupo, Cristo de nuestra justicia. Pedimos el bautismo del Espíritu Santo, Señor, que abras nuestro entendimiento a tu luz admirable, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, que esté impregnado de tu verdad, impregnado de fe, de amor, que nos muestres, oh Padre, claramente tu voluntad y no seamos renuentes ni rebeldes, sino que teniendo ejemplo de otros tiempos de tu pueblo, personajes bíblicos, podamos, Señor, tomar las lecciones que necesitamos y no se repitan otra vez esos incidentes en nuestra vida, sino que seamos obedientes a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy va a ser un poco más interactivo el, el tema porque vamos a estudiar solamente dos preguntas, ¿sí? Y estas dos preguntas las debemos ver, obviamente las vamos a ver en el pueblo de Israel. Primero vamos a preguntar sobre lo que ocurrió en aquel tiempo en el Éxodo y luego vamos a aplicarlas a nosotros como iglesia adventista y luego como persona. ¿Está bien? Aquí está la primera pregunta en el chat y cualquiera persona de los que están aquí conectados puede responder. Antes de darle Dios los 10 mandamientos a su pueblo, ¿qué les enseñó? Vimos en la lección pasada que estaban al pie del Sinaí y Dios le dio los mandamientos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué lecciones les dio Dios a su pueblo antes de darles sus mandamientos? Ahora, cuando responda, ponga la cita bíblica, porque somos el pueblo del escrito está, ¿verdad? No, no vamos a responder con opiniones, ¿verdad? Em, Vamos a responder con un escrito está. Aquí la hermana Maggie dice purificarse, lavar sus vestidos. Mire de nuevo la pregunta. La pregunta dice, antes de darle los 10 mandamientos, ¿qué les enseñó? Dios les pidió que se purificaran y que lavaran sus vestidos, pero Dios les pidió, no les enseñó nada. Dios les solicitó, hey, hagan esto porque si no van a morir. Así que no estoy hablando de las indicaciones que le dio Dios para poder ellos estar allí cuando Dios les dé los mandamientos. No, antes de eso. ¿Qué les enseñó Dios? Y la pregunta también implica lo siguiente. ¿Era necesario que les enseñara cosas antes de o podía darle los 10 mandamientos nada más así? Hasta ahorita no hay ninguna cita bíblica. Vamos En a ver, pues. Éxodo, en Éxodo 20 justamente Él les dice quién es Él. Y le dice: yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces les muestra que es un Dios confiable y muestra lo que hizo por ellos.
y les mostró que eran su pueblo y que Él los cuidaba. Bueno, eso, hermanito. Muy bien, claro. Todo eso les muestra. Ellos vieron cómo Dios los estaba cuidando, ¿no? Dios identifica, ustedes son mi pueblo. Yo los saqué. Es decir, eran esclavos de Egipto, ahora no son mis esclavos, pero yo les di la libertad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas citas importantes porque en cada de estas citas que vamos a ver, Dios les enseña una lección, ¿sí? La primera se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 29 al 31. Y miren, quiero que vean que estas lecciones, si las aceptaba el pueblo de Israel y la reconocían, es decir, le daban la importancia y el lugar legítimo que debía tener estas lecciones, Dios podía conducirlos, si no, no. ¿Sí? La primera quizá es la más importante de todas. Éxodo 4, versículo 29 al 31, el 31 dice, y fueron Moisés y Aarón y juntaron a todos los ancianos de Israel. Aquí Moisés y Aarón ya habían recibido de Dios, ¿verdad? Ve y saca a mi pueblo, yo voy a estar con ustedes. Versículo 30. Y Aarón habló todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés e hizo las señales ante el pueblo. Y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pregunta, ¿cuál fue la reacción del pueblo cuando Dios se comunica de nuevo con ellos a través de dos personas? Dice que se inclinaron y adoraron. ¿Qué reacción o qué conducta va a tener una persona después que se encuentre con Dios? Reverencia, humildad y adoración. Cuando no hay esto, significa que todavía no conoce a Dios esta persona. Todavía no ha habido una relación experimental con Dios. Puede haber una relación teórica. Escucho que hablan de Dios. Sé que Él creó el planeta, pero la persona no ha experimentado nada del poder y del amor y misericordia de Dios. Ahora, aquí la lección es muy sencilla y se llama fe. Lo primero que dice el versículo 31 dice, y el pueblo creyó. ¿Era difícil? No. Era difícil quizás si no había ninguna señales, pero ellos, Moisés y Aarón, les dijeron, miren, el Dios de nuestros padres nos habló, habló a Moisés, y miren, estas son las señales que nos dijo que le mostráramos, la mano que salió con lepra, la vara que se convirtió en serpiente. Ellos dijeron, sí, creemos. En eso de creer, el pueblo debía aceptar y reconocer que el canal de comunicación con ellos que había elegido Dios era Moisés. No iba a hablar con todos. Ellos iban a recibir las órdenes de Dios a través de Moisés. Y él solamente dijo, Dios me habló, o sea, yo no escogí ser nada, ¿sí? Así que la primera lección que Dios les da a su pueblo es fe, fe implícita. Tú puedes aceptar creer o puedes no aceptar creer. Ahora, ¿quiénes pueden creer? Desde un niño que tenga conciencia hasta un anciano. En otras palabras, Dios no pide imposibles. Lo mismo que pidió al pueblo de Israel, pide a la iglesia adventista y me pide a mí. Fe. Debo creer, debo confiar en sus promesas, debo aceptar lo que Dios dice a través de sus profetas. Si yo no acepto como palabra de Dios lo que Dios dijo a través de todos sus profetas, entonces no tengo fe. Yo puedo decir, tengo fe en Dios, pero no creo lo que dice aquí este profeta. Es mentira. Es mentira.
Tener fe implica de que aceptas el conducto que eligió Dios, no el conducto que tú elijas. ¿Sí? Importante. ¿Cuál es la siguiente lección que les va a mostrar Dios? Éxodo capítulo 5. Bueno, voy a poner aquí las citas porque quizá alguno las necesite. La primera lección es fe y esta está en Éxodo 4, 29 al 31. Segunda lección está en Éxodo 5 del el 20 al 22. Vamos a leerlo y luego voy a explicar cuál lección les da aquí Dios. Y cuando salían de ver a Faraón, encontraron a Moisés y a Aarón esperándolos. Está hablando de los ancianos de Israel, los líderes de Israel. Y los capataces les dijeron, que el Señor os examine y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos a Faraón y a todos sus siervos, dándoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? La segunda lección es paciencia ante las pruebas. ¿Quién no quisiera que después de que le entrega la vida a Cristo, todo es ahora color de rosa, todo es mejor? Te trata mejor tu familia, tienes mejores ganancias en tu trabajo, te va bien en la escuela, los amigos te tratan mejor. ¿Quién no quisiera eso? Pero eso ocurre. Normalmente los que aceptan a Cristo como su único Salvador y renuncian, se niegan a sí mismos, como dice Cristo, les cortan el empleo que tenían, la familia se le pone en contra, se burla de ellos por su ridiculez de estar obedeciendo una secta o no sé cómo le llamen. Vienen pruebas. Y miren, la primera prueba con el pueblo de Israel, inclusive Moisés le dice a Dios, ¿por qué afliges al pueblo? Pregunta, ¿Dios estaba afligiendo al pueblo? No. Fue el faraón que se puso renuente. Si en ese punto, la primera vez que va Moisés le dice al faraón, mira, deja ir a mi pueblo, el faraón dice, está bien, vayan. Ustedes al fin de cuentas, pues, estaban esclavos, pero son libres ahora. Faraón quizá habría sido hasta bendecido por Dios, ¿eh? No muere él, toda la tierra de Egipto sigue siendo potencia, no muere ni su ejército ni sus primogénitos. Y el pueblo de Israel se va. Pero qué interesante, no se fue a la primera. Esto indica que estamos en un mundo que está en el conflicto entre el bien y el mal, queridos amigos. Que va a haber personas poseídos por demonios que van a hacer la vida difícil a los creyentes en Dios. Si tú aceptas y reconoces eso, si tú amas a Dios y aceptas las pruebas que vengan por causa de tu fe, déjame decirte que vas por buen camino. Los israelitas empezaron a quejar. Ya tenían la promesa de Dios que iban a ser libres, ¿sí? Dios estaba con ellos. No habían habido todas las señales de las plagas, pero ya tenían eso y el pueblo creyó. Pero ¿qué pasó? Apenas vino una prueba y ya no cree. ¿Eso es fe? Fe es que uno cree en Dios cuando todo va bien y cuando va mal ya no cree en Dios. Eso no es fe. Eso es usar a Dios como un cajero automático, como un seguro de accidentes, nada más. Cuando no tienes accidente, ningún problema, pues ni te acuerdas del seguro, hasta te pesa estar pagando cada cierto tiempo la mensualidad, que por cierto Dios no aprueba eso. Dios no es así. Ellos ya tenían la presencia de Dios. ¿Y ellos saben qué debieron hacer allí?
Así como cuando Moisés y Aarón fueron con ellos, debieron creer y alabar a Dios, decir, Señor, te alabamos, así como Job. Está viniendo esto, pero confiamos en ti, que se hecha tu voluntad. ¿No hizo eso Israel? No sucedió así. Y en mi vida personal, en tu vida personal, ¿qué te ha pasado por aceptar a Cristo, por hacer su voluntad? ¿Han habido pruebas que llevan al límite tu paciencia? Pues eso es lo que está haciendo Dios, que la paciencia esté incrementada. Porque la característica principal del pueblo que va a tener el privilegio de ver a Cristo cuando venga por segunda vez es, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia no dice, aquí está el amor de los santos. Fíjate que dice la paciencia. Porque una persona que tiene paciencia en las cosas que suceden, en realidad implica confianza en Dios, implica fe total, implica que no se desespera si las cosas no salen en el momento como Él quiere o como Dios lo dijo, pero sabe que está en el proceso las promesas de Dios. Qué importante. Y aunado a esa cita está otra que menciona Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 17. Miren lo que dice. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entrometido por pecadores, ¿no? Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por llevar su nombre, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y otra cita que Cristo mismo la dijo, ¿verdad? Y la conocemos muy bien. Está en Mateo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, pues que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, Cristo está previniendo. ¿Me vas a servir? Mira, esto te espera. Alégrate cuando vengan pruebas. Alégrate y gózate y alaba a Dios cuando te persigan, cuando te quemen la casa, cuando te priven de la libertad, cuando se burlen de ti, cuando te quiten el trabajo. Gózate. Gózate. ¿Quién se va a gozar en una calamidad? Pues solamente los que tienen la paciencia que Dios revela aquí. Los que han aprendido esa lección. Y escucha, si todavía yo no la he aprendido, Dios me va a poner otra y otra hasta que la aprenda. Hasta el punto, mira, hasta el punto que Pedro es un ejemplo de esa paciencia, ¿sí? Y es obra del Espíritu Santo. Cuando fueron a tomar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Trató de matar al que estaba tomándolo y le alcanzó a quitar la oreja. Tiempo después, ya que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el aposento alto, Herodes lo manda a apresar. Pedro estaba dormido y encadenado, imagínate, porque lo iban a matar el siguiente día. ¿Tú crees que alguien va a dormir si sabe que el siguiente día lo van a decapitar? En este momento yo creo yo no dormiría, no sé tú. Lo tomaron de las muñecas y de los tobillos y estaba atado a los soldados. ¿En qué posición? No estaba acostado. Pero es que Pedro ya tenía una perfecta paz. Ya no le importaba lo que el hombre hiciera temporalmente. Ya Pedro hablaba y pensaba en lo eterno, en lo espiritual.
Y Dios estaba educando a Israel para que pensara y se educara en lo espiritual, en lo eterno, no en lo temporal, lo efímero. ¿Sí? Qué importante. Primera de Pedro era capítulo 4, ahí está, del 12 al 17. Gracias, hermano o hermana, por compartir ahí las citas. Paciencia ante las pruebas. ¿Creen que la iba a necesitar el pueblo de Israel? Por supuesto. Eso lo necesitamos todos. Si no hemos aprendido eso, déjame decirte que no vamos a ser buenos cristianos, porque van a venir pruebas en cada momento que nosotros ni siquiera lo pensemos, ¿no? ¿Qué más le enseñó Dios al pueblo de Israel? Vamos a ver. Éxodo. Volvamos a Éxodo. Éxodo capítulo 9, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Al día siguiente el Señor lo hizo y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los israelitas ninguno murió. Y Faraón mandó averiguar y supo que del ganado de Israel no había muerto ninguno. Aún así, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9, versículos 6 y 7. Tercer lección. Protección. ¿Qué crees que sintieron los israelitas cuando vieron que todo el ganado de Egipto murió y el de ellos nada? Dios está peleando por ellos. Dios está al tanto hasta de sus animales. ¿Cómo no va a estar al tanto de sus vidas? ¿Cómo se habrán sentido? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Cómo Dios les estaba paso a paso diciendo, mira, mira quién soy. Mira cómo te amo. Mira cómo te protejo también. No dice Salmo 91, ni plaga tocará tu morada, pues aquí se cumplió. Salmo 91 es una revelación en realidad de lo que ocurrió con Israel en Egipto. Estas lecciones, estos paso a paso, debiera haber ya preparado al pueblo de Israel para confiar plenamente en Dios en todo. Y cuando viniera alguna necesidad después o alguna prueba, adoraran a Dios, cantaran, ¿sí? En lugar de ponerse temerosos, ¿y qué vamos a hacer? Y culpar a Moisés y decirle, nos trajiste a morir aquí al desierto. Así que, ¿qué hacen los siervos, las siervas de Dios que han aprendido estas lecciones cuando vienen pruebas? Adoran, alaban a Dios, agradecen y se gozan. ¿Qué hacen los que aún no están convertidos? Se quejan, señalan a los dirigentes, resaltan todos los errores que estos están cometiendo y se enfocan en eso. ¿Está pasando eso hoy en día? O más certero, ¿me pasa a mí? Vamos a ver la siguiente lección. Se encuentra en Éxodo. Éxodo capítulo 12. Versículo 23 al 28. Dice, guardaréis esto, perdón, porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará por alto aquella puerta, y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo.
para vosotros y vuestros hijos. Y cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, como lo ha prometido, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito? Responderéis, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los israelitas hicieron puntualmente, hicieron como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. En esta lección se enseñan tres cosas. Lo primero es venganza. Dice una cita, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el capítulo primero de Éxodo se menciona que el faraón mandó que mataran a los niños recién nacidos de Israel, ¿recuerdan? Bueno, alguien puede decir, no, mira, Dios no que es Dios de amor, mira lo que está haciendo. Pues en realidad, todo lo que el hombre sembrare, dice una cita, ¿qué dice lo demás? Eso también segará o cosechará. En esto, Dios le está dando la cosecha a Faraón. Tú mataste a estos inocentes sin tenerlos que matar solamente por odio o por opresión. Bueno, ahora tus propios hijos y tu hijo y todos los de Egipto van a morir. Esa plaga nunca hubiera ocurrido si Faraón no hubiera mandado matar a los niños de Israel. En esto Dios les estaba diciendo, mira, mía es la venganza. No te preocupes ni trates de cobrar venganza de lo que te hagan. Déjamelo a mí. Yo pago la venganza. Yo hago justicia. Lo segundo que aquí le está enseñando es salvación. Ese cordero sacrificado simboliza a Cristo. Y el hecho de que la casa donde iban a comer y tenía la sangre en el dintel revela también que el objetivo de Dios no es solamente librar al primogénito, sino a toda la familia. Y no salvarla de una muerte de una noche, sino definitivamente de la muerte eterna. Exactamente, Romanos 12:19. Gracias, hermano. Así que noten, Dios les estaba diciendo, yo soy la fuente de salvación. Tú puedes tener temor cuando Dios se está manifestando así contigo. Imagínate. También les enseñó aquí obediencia. ¿Qué habría pasado si uno de los israelitas dice, ¿por qué ensuciar el interior de la puerta con sangre? Yo no lo voy a hacer. ¿Qué habría pasado? Muere su primogénito. Ellos, dice, hicieron puntualmente todo lo que Moisés les dijo. Queridos amigos, si toda la iglesia estuviéramos obedeciendo puntualmente todas las cosas que Dios nos dijo a través de sus profetas, Cristo ya habría venido, ya hace tiempo. Cristo ya habría venido, porque todas las profecías se cumplieron hasta 1844, ya estaban cumplidas, ¿sí? Pero estamos figuradamente o simbólicamente en el desierto, todavía en este mundo de pecado, porque no estamos cumpliendo puntualmente todo lo que Dios dice. Y Dios está preparando un carácter que en todo nada más Dios dice, en el inmediatamente se hace. Algunos podemos pensar, es que es un proceso. Te pregunto, ¿Dios quiere que tarde el proceso? ¿Sabes qué significa que tarde el proceso de una persona que obedezca a Dios? Angustia, depresión, enfermedad, escasez, dolor, sufrimiento. ¿Quién quiere eso? ¿Tú crees que era plan de Dios que estuvieran 40 años en el desierto el pueblo de Israel? Por supuesto que no, él ya los quería meter. Ya quería que estuvieran en la tierra prometida a Dios. Pero fue necesario eso para que esa generación, que a pesar de todo esto que estamos viendo, estas lecciones,
aún desconfiaban del poder de Dios y de la provisión de Dios, ellos no eran dignos de entrar a la tierra prometida. Van a morir todos, solo Josué y Caleb entraron. Siguiente lección. Esta siguiente lección se encuentra en Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y 22. Todo 13, 21 y 22. Dice, y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Su presencia. Mira, llevar a toda la multitud por el desierto con ese sol no es cosa sencilla. Algunos podrían desfallecer del calor, del sol que quema, los niños especialmente. Dios no lo saca nada más así. Dice que la nube les protegía contra el calor. Y en la noche proveía calor para que no tuvieran frío. ¿Te imaginas ver eso? ¡Qué maravilloso! Cuando uno está trabajando en el campo y hay mucho sol, llega una nube, ¡ah, qué rico! Calma del sol fuerte, ¿verdad? Hay una cita donde dice Moisés, no iremos si tu presencia no va por nosotros. Y sabes, Dios anhela que todos sus hijos tengan ese sentir. Señor, yo no me voy a mover de esta casa, yo no voy a salir a mis actividades, no voy a encender el auto si tu presencia no va conmigo. ¿Cuánto necesitamos de estar seguros de que la presencia de Dios va con nosotros? ¿Cuánto Dios desea que tengamos eso como tenemos sed? Dios desea ir con nosotros. Pero hay a veces anatemas que le impiden estar con nosotros, cerca de nosotros, y debemos eliminar esos anatemas. Hay una un poco antes que una lección, lo voy a poner después, no hay problema, pero es un poco antes, sí, se me pasó esta. Eh, Esta se encuentra en Éxodo, capítulo 12. Versículo 35 y 36. Esta lección, bueno, primero voy a leer lo que dice. Y los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés. Demandaron de los egipcios objetos de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios y les dieron cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. Esta lección es de provisión. Si Dios no les dice, pídanle a los egipcios oro, plata y vestidos, ellos no le piden. Pero ¿sabes por qué Dios les dijo? Era lo que ellos, los egipcios, debieron haberles dado por el trabajo que hicieron con ellos 400 años. Dios mira que se haga justicia en tu vida. Si tú tuviste una injusticia en tu trabajo y ellos no la arreglan, tranquilo. Tú alaba a Dios, adora a Dios, dile, Señor, mira, esto me pasó.
Yo no voy a vengarme, yo dejo esto en tus manos, que se hecha tu voluntad. Dios a ellos les quita y a ti te da. Lo digo por experiencia en muchos casos que ha sucedido. Deja que Dios intervenga, porque Dios es el mejor papá, es el mejor jefe de trabajo. No hay ninguno mejor. No hay ninguno tan justo, tan bondadoso, tan misericordioso, tan generoso. Bueno, Dios estaba animándoles al hacer esto, a que confiaran totalmente de Él y en Él y lo amaran. Ciertamente no lo podían ver como una persona, pero con esto, ustedes, por ejemplo, pónganse en el lugar de Israel, no amarían a Dios si no conocían al Dios de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Con esto ya sabían quién era Dios, ya entendían cómo deseaba todo su bien. Dice una cita, para darles el bien, porque yo solamente tengo pensamientos de paz y no de mal para ustedes. Qué hermoso. ¿Cómo va poco a poco Dios haciendo que se incremente la confianza y el amor del pueblo para Él? Porque Dios los ama inmensamente. Pregunta, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, ¿Dios te ha dado destellos de ese amor, de su protección, de su salvación, de su provisión? Miren, hay una cita maravillosa que dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha conducido en el pasado y cómo Dios nos promete que será el futuro. ¿Quién tiene cosas que temer si tiene eso en mente siempre? Por eso Satanás quiere llenar nuestra mente de cosas negativas, de cosas pesimistas, sea lo que sea. Un corazón que constantemente está pensando en eso, en gratitud, en adoración, ¿crees que va a estar deprimido? ¿Crees que va a tener angustia, tristeza? Para nada, para nada. Hay otra lección, otra hermosa lección que está aquí en Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 14. Dice, cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos. Y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron al Señor. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, que es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, estad tranquilos. Esta lección es una muy importante y sin eso Dios no puede hacer nada por una persona o por la iglesia, ¿sí? 10 al Éxodo 14, 10 al 14. Esta lección se llama dependencia. ¿De qué depende de qué dependía la libertad del pueblo de Israel? Ahora, ¿Dios los había sacado para matarlos? Noten que aquí los israelitas le dicen, en Egipto te dijimos, déjanos servir a los egipcios. Aun cuando Dios les está ofreciendo la libertad, mira, sin cobrarles un centavo, sin pedirles cosas extravagantes, o sea, cosas difíciles, solamente que creyeran. Y todo lo iba a hacer Dios. A pesar de eso, ellos querían seguir siendo esclavos. Pues déjame decirte que hay personas así, que aunque Dios ofrece vida eterna, ofrece limpieza y salvación de pecados, ofrece
paz, ofrece amor, ofrece gozo, ofrece el Espíritu Santo, ofrece la protección de sus santos ángeles permanentemente. Hay personas que desean servir a Satanás, que desean seguir siendo esclavos del pecado. Y aún así, mira, Dios aquí dice, no teman. Jehová peleará por vosotros, dice Moisés, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Va a haber un conflicto en algo con tu vida? ¿Tú eres fiel conmigo? Déjamelo a mí. Yo me hago cargo. Tú no tienes que ensuciarte, tú no tienes que cansarte, tú no tienes que pelear con nadie. Hay otra lección y esta lección es muy significativa. Éxodo 16:26. Perdón, 15:26. Dice, les dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios se enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Pastor, es que si voy al campo, ¿cómo voy a atender mi problema de salud? Y si me pasa algo, ¿dónde va a estar el hospital más cercano? Hay personas, escuchen bien, miembros en regla adventistas del séptimo día que no se animan a irse a vivir al campo lejos de la ciudad por temor a qué pasará con un asunto de salud. ¿Ellos confían en este versículo? ¿Ellos confían en que Dios es su sanador o todavía confían en médicos como el rey Asa? No estoy hablando de que los médicos son malos. Qué bueno que hay tecnología para atender ciertos casos difíciles, ¿verdad? Pero en las promesas también del Salmo 91 dice que Dios va a proteger tu salud especialmente. Ahora, ¿cómo protege tu salud Dios? Por la obediencia estricta a sus indicaciones en la temperancia, la obra médico-misionera y la reforma pro salud. Escuchen bien, si el pueblo adventista, desde que Dios reveló esta luz por allá en 1860 y algo, hubieran todos, incluyéndonos a nosotros, aplicado estrictamente todos los principios y mensajes de salud que Dios dio a la iglesia adventista, escucha, ningún adventista estaría muriendo de diabetes, de cáncer, de paros cardíacos por arteriosclerosis, problemas de salud por causa de malos hábitos. ¿Y eso está pasando? ¿O hay adventistas que sí están muriendo por eso? Mira, hay adventistas renuentes que quieren seguir en las ollas de Egipto. No aceptan que Dios sea su sanador. Dios dice, bueno, pues yo me cruzo de brazos. ¿Quieres pastillas? ¿Quieres inyecciones? ¿Quieres seguir tomando Coca-Cola? ¿Quieres seguir comiendo carne? Adelante. Yo no te obligo. Qué misericordioso es Dios, queridos amigos. Qué misericordioso porque aún estas personas, Dios permite que venga una situación grave como un cáncer de colon, un problema renal, piedras en los riñones para que, no, ahora sí, voy a obedecer. ¿Por qué hasta llegar a ese punto? Si tenemos la luz. ¿Por qué buscar la espina y otra vez agarrar la mano y espinarme? Si podemos andar sin nunca jamás otra vez espinarnos, figuradamente hablando, ¿no? Enfermarse. Una última lección porque el tiempo está terminando. Éxodo 16. Versículo 4 y 5 dice, el Señor dijo a Moisés, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día para que yo lo pruebe si andará en mi ley o no. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día.
El maná. El maná. ¿Qué lecciones encierra el hecho de que Dios les haya dado maná al pueblo de Israel? Hay muchas, pero el objetivo principal era resaltar el sello de Dios, el santo sábado, porque Dios pudo haberles dado comida todos los días, pero el sexto día Dios les daba doble porción para que el séptimo ni siquiera se ocuparan de ir a buscar y cocinar. Les dijo, no van a cocinar ese día, no van a buscar ese pan ese día, ¿sí? Y sabes que aún en este tiempo hay adventistas del séptimo día que cocinan en sábado. Hay adventistas del séptimo día que lavan la loza en sábado. Teniendo este ejemplo, como decía la cita bíblica, Romanos 15:4, estas cosas son para nuestra enseñanza. O sea, todo esto ya lo pasó el pueblo de Dios para que nosotros no volvamos a esos errores. ¿Y qué representa el maná? Representa también el pan del cielo, que es Cristo. ¿Sí? Representa no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo se recogía el maná? En la mañana. Lo primero que hay que hacer, alimentarnos espiritualmente, la palabra de Dios. Y representa también el plan de alimentación de Dios, que es nada de carnes, lácteos, chatarra, azúcar, etcétera. Pregunta, ¿y yo aprendí la lección del maná o todavía no la aprendo? ¿Guardo el sábado como Dios quiere que lo guarde? ¿O estoy a las carreras último minuto antes de que se oculte el sol el viernes comprando cosas y bañándome y planchando ropa? El sábado todavía hago cosas que Dios dice, no hagas eso. Es decir, en estas lecciones que Dios dio a Israel, yo debí ya aprenderlas. Ya estoy listo para recibir la ley de Dios y amarla y decir, amén, Señor, vamos a hacerlo así. Pregunta, ¿qué habría pasado si Dios simplemente les da los mandamientos a Israel ahí en Egipto? Tengan, obedézcanlos. ¿Podían obedecerlos? Ahí vamos a la segunda pregunta. Miren, aquí nada más respondimos la primera pregunta. La segunda pregunta es muy significativa. ¿Qué era necesario que tuvieran el pueblo de Dios antes de poder recibir y obedecer los 10 mandamientos? ¿Saben qué? Algo que lamentablemente todavía muchos profesos adventistas no tienen. Pero lo peor del caso es que algunos ni siquiera quieren tenerlo. Libertad. Era necesario que fueran libres. Por eso los mandamientos, como decía la hermana Pati Lepe, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los mandamientos no son para personas esclavas. Los mandamientos no les puede obedecer a alguien que todavía vive y permanece en Egipto, en un sistema de opresión, en un sistema de estrés. No, tienes que estar libre para tú decidir y no que otros decidan por ti. ¿Sirve de algo tener los mandamientos de Dios si no he aprendido estas lecciones y no tengo libertad? Pues nada más los voy a conocer, hasta los puedo recitar de memoria, pero ¿de qué me sirve si no los puedo amar ni obedecer? Las lecciones que Dios les dio antes de darle los mandamientos en el monte Sinaí era para que lo amaran inmensamente y confiaran plenamente en Él. Y una vez libres, de todo corazón, como pez en el agua, como dicen, ¿verdad? Les fluyera obedecer y amar a Dios en todo lo que Él pidiera. Y cada indicación de Dios no era, oye, ¿y por qué tenemos que hacerla?
No, pero a lo mejor se le ocurrió a él. No, mejor lo voy a hacer así. Cuando esto se ha aprendido, escucha, cuando estas lecciones se han aprendido y el pueblo de Dios es libre, nunca más habrán objeciones para obedecer el escrito está en la iglesia. Cuando todavía hay objeciones y hay peros para obedecer a Dios, es que todavía necesitamos volver al tiempo de Israel y aprender estas lecciones. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este mensaje maravilloso que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no ser renuentes ni rebeldes como Israel lo fue. Que cada mensaje que vemos en tu palabra, Señor, sea una luz en nuestra vida, en nuestro corazón, y que amemos en hechos sin verdad tu verdad. Te amemos a ti, confiemos plenamente en ti y todo lo que nos indiques lo apliquemos inmediatamente, no de aquí a 1, 2, 3 meses o años. Danos el Espíritu Santo, Señor, para seguir aprendiendo más de tu amor y tu verdad y amarte sobre todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.